Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta conversación. La verdad es que es una muy buena instancia y yo creo que va a ser una primera de varias, digamos, como el tema, digamos, que nos convoca es la docencia en química, y esta es una facultad que disciplinarmente tiene como sello la química. Hoy tenemos dos invitados que son invitados muy especiales para conversar sobre el estado de la educación química o científica en Chile, especialmente en la educación en química. Y nuestros panelistas invitados son Camila Chamorro, que es coordinadora interdisciplinar de matemáticas, ciencias y tecnología en la unidad curricular del Ministerio de Educación. Ella es licenciada en física y profesora de la Universidad Católica de Chile, donde también está terminando su magíster en educación, mención en estudios curriculares. También tenemos como invitado a el señor César Plaza Tapia, que es profesor en el Liceo Parroquial de San Antonio, que está ubicado en Viña del Mar, y es coordinador de la Red Chilena de Profesores de Química. Él es profesor de Química y Ciencias Naturales por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y magíster en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la misma institución. Y además posee también un diploma en química para profesores de ciencias de la Pontificia Universidad Católica también. Muchísimas gracias a ambos por estar, digamos, con nosotros, también especialmente a César, que viene de la región de Valparaíso, que golpeada durante febrero, finales de enero. Y el panel tendrá una parte en donde se le van a realizar algunas preguntas, en donde cada uno va a dar sus perspectivas, digamos, iniciales, y posteriormente vamos a entrar en las preguntas del público, pero vamos a hacer, digamos, las preguntas en voz alta generales, sin papel, digamos, para que todos podamos conversar del tema. Eh, Voy a partir un poco con la misión de nuestra facultad. La misión de nuestra facultad es la generación, cultivo, integración y transmisión de la enseñanza de la química por sí misma, y en estrecha vinculación con las ciencias farmacéuticas, la bioquímica y las ciencias de los alimentos. Nuestra facultad tiene 4 carreras. Son las carreras de química y farmacia, bioquímica, ingeniería de alimentos y química. Química como disciplina. Y en este punto, como aquí la química es el centro, nuestra enseñanza en química es muy fuerte en los primeros años. Y yo diría que también toda esa enseñanza fuerte en química en los primeros años es absolutamente necesaria para enfrentar los cursos que vienen con posterioridad. Nuestra facultad siempre se ha caracterizado por recibir estudiantes que son fuertes en esta área. Y es algo que hemos visto que ha estado en proceso de cambio. Proceso de cambio, no tenemos un diagnóstico, podríamos asumir tal vez a que han existido cambios en las pruebas de admisión a la universidad y también han existido cambios en el currículum de la enseñanza media. El currículum de la enseñanza media no siempre va a la par con los cambios curriculares que hay en la universidad. Y en este contexto, voy a plantearle las preguntas. Yo creo que podríamos, tal vez 5 minutos en cada una de las respuestas, para después abrir la mesa redonda. Y quiero partir por Camila. La pregunta es la misma para los dos. Desde su experiencia profesional, su experiencia, digamos, en el cargo que ocupa cada uno, ¿cómo perciben ustedes el rol de la asignatura de química en el currículum escolar actual en Chile? Como para poder nosotros también después hacer un análisis qué es lo que está pasando en universidad, digamos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como se señalaba en la presentación, trabajo en la unidad de currículum y evaluación, por tanto estoy a cargo junto con mis colegas de discutir sobre la prescripción curricular nacional, ¿cierto? Y bueno, creo que sería bueno para poder posicionar o caracterizar la manera en que concebimos la química actualmente en el currículum chileno, es primero tener en miras cómo es el currículum actual. Entiendo que varios de los de acá son mechones, ¿cierto? Así que, o estudiantes de primero año, así que imagino que conocen el currículum actual.
El 2019 tuvimos un cambio curricular en los cursos de tercero y cuarto medio. Actualmente la asignatura de la formación general, tanto para la modalidad científico-humanista como para la técnico-profesional, es Ciencias para la Ciudadanía. Y esto es un cambio sustancial considerando que con la prescripción curricular anterior, llamado marco curricular, la asignatura que teníamos en tercero y cuarto medio de manera común era química. Y de hecho también teníamos por separado una asignatura de química, física y biología. Y actualmente no es así. Cada una de estas tiene sus alternativas electivas en la formación diferenciada científico-humanista, pero junto con una oferta mucho más amplia de electivos. Antes teníamos cierto que la electividad en la modalidad científico-humanista tenía la alternativa matemático, tradicionalmente física, matemática, ¿cierto? Una alternativa biológica, biológica-química y una humanista. Actualmente las combinaciones posibles para la actividad de la científico-humanista es diversa, de hecho se espera que las áreas que se articulen sean de distintas áreas, sean de las artes, de las humanidades o de la ciencia, y eso lleva a que la configuración de la formación diferenciada para el grueso de estudiantes que ingresan a la educación superior en universidades sea diversa, ¿cierto? ¿Por qué quisiera hacer esta introducción? O antecedente curricular, porque anticipo que desde lo curricular eso es una de las cosas que mayor impacto ha tenido en la formación inicial que tienen los estudiantes o los aprendizajes previos que traen de su formación escolar al momento de entrar a carreras como las que se mencionó delante, ¿no? En una facultad como esta. Sin duda, la no presencia de una asignatura especializada en química en tercero y cuarto medio tiene un impacto en la trayectoria educativa y, por tanto, en el desempeño de los estudiantes cuando ingresan un primer año de una malla de cualquier universidad, ¿no? Con ese primer diagnóstico que adelanto, y yendo a la pregunta sobre cómo concebimos la química, diría que actualmente ha habido un tránsito sobre cómo se conciben los saberes en el currículum escolar, las distintas fuentes de información que actualmente manejamos, y así como la discusión política y desde distintos sectores, apuntan, tanto a nivel internacional como nacional, a avanzar en la interdisciplinariedad. Entonces, esta presión por avanzar una mirada más integrada de los saberes, reducir la fragmentación que tradicionalmente ha tenido el currículum chileno y otros currículum de otras regiones también, ha llevado a tomar de decisiones como incorporar la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, que para quienes la conocen, ¿cierto?, es una asignatura integrada, que no tiene como centro o corazón alguna disciplina estricta, como si lo tienen, por ejemplo, una licenciatura en química, una licenciatura en física, etcétera, y en reemplazo está centrada en ofrecer desde una mirada ciudadana el estudio de fenómenos complejos. Entonces, estos fenómenos complejos que pueden referir, por ejemplo, al ambiente, a la tecnología, a la sociedad, se estudian en tercero o cuarto medio desde la lógica de proyectos y mediante la tributación de distintas áreas o disciplinas de las ciencias. Entonces, desde ahí, desde una mirada multidisciplinar, ¿cierto?, se trata de dar centro a esta mirada de estudio de fenómenos en sociedad. Esto, por supuesto, que tiene un impacto cuando se ingresan a formaciones o a carreras universitarias que tienen una finalidad más bien académica, ¿no? Entonces, hay una primera distinción. A nivel escolar pareciera ver que hay una racionalidad que apunta a que el estudiantado aprenda ciencias para desenvolverse como estudiantes, como ciudadanos, que pueden tomar decisiones en distintos ámbitos de su vida en base a evidencias, mientras que formaciones profesionales especializadas como esta tienen una finalidad de desarrollo científico como tal o tecnológico. Y esa diferencia de propósitos curriculares que hay en la educación secundaria con la educación superior podría explicar en parte, ¿cierto?, este nudo que en la facultad se está evidenciando con las generaciones que actualmente están ingresando. Bueno, más allá de tercero y cuarto medio, también contarles que en la trayectoria curricular de primero básico a segundo medio, la asignatura que está presente actualmente es Ciencias Naturales, y Ciencias Naturales está compuesta por ejes de asignatura donde se encuentra la física, la química y la biología, principalmente de séptimo básico a segundo medio, y de primero básico a sexto básico con una lógica más indagatoria, ¿cierto?, dependiendo de la lógica, digamos, pedagógica en la que se diera, y algo más integrada. Se habla de las ciencias de la Tierra, las ciencias físicas y químicas de manera unida, las ciencias de la vida, ¿cierto?, etcétera. Entonces, claro, actualmente los estudiantes desde séptimo a segundo medio tienen la oportunidad de tener clases de física, química y biología por separado, con docentes como quienes estamos acá, pero luego, cuando transitan a tercero medio, entran en esta lógica de proyectos, ¿cierto?, de que sin duda tiene, desde mi perspectiva, un impacto considerable en el estado del aprendizaje en los que llegan los estudiantes de primer año. Muchas gracias.
Ay, perdón. Muchas gracias, Camila. Seguimos con... Bueno, primero que todo, buenas tardes. Antes de comenzar a responder oficialmente a esta amplia pregunta, todo mi deseo y abrazo fraterno a las víctimas de los incendios. A mí me tocó en particular vivir eso. Tengo en mi colegio a 60 estudiantes que perdieron todo. La situación es bien dramática. Afortunadamente mi familia no tuvo grandes novedades, pero sí como fenómeno es complejo. El fenómeno llega a la escuela y cuando llega a la escuela también es parte de nosotros. ¿Ya? Probablemente en otro momento, en otras circunstancias, quizás a alguien le puede haber tocado algo así, pero es difícil dimensionar la magnitud. De hecho, parte de las vistas satelitales que se vieron en un primer momento arrojaban de que básicamente la magnitud que tuvo el incendio es casi un tercio de lo que es la región metropolitana en su parte edificada, cosa que no es menor. Así que atendiendo a esta naturaleza, la verdad es que es bien particular este inicio de marzo que debería estar teniendo hoy, pero bueno, ahora estoy aquí con ustedes compartiendo algunas reflexiones y algunos análisis respecto de lo que es la educación, sobre todo en lo que es química hoy y que es lo que nos concierne en este minuto. Básicamente, y cuando nosotros tenemos que hablar de la química, como bien dijo la profesora, es cierto que hemos tenido cambios en el currículum y que estos cambios en el tiempo se han ido sucediendo teniendo un eje troncal que es la ciencia natural. Ahora, la ciencia natural, si pensamos en cómo era esto antes, estaba disgregado, picado, la verdad es que no tenía tantos ejes conectores desde la educación básica hasta llegar a segundo medio. Existen algunos ejes rectores que sí lo han hecho un poco más conducente, pero todavía quedan algunos vacíos. Han habido modificaciones en el tiempo, cerca de los años 2000 hubo algunos cambios, después en toda la década del 2010 hubo otros tantos cambios, después vino Ciencias para la Ciudadanía que vino a darle otro matiz al estudio de la ciencia, porque hay que entender que, y ojalá que nunca se nos olvide esto, nosotros también fuimos estudiantes alguna vez. Y cuando fuimos estudiantes, buena parte de lo que nosotros aprendíamos muchas veces no lo cuestionamos. Era parte de la cultura que existía en el minuto. ¿Ya? Saliendo de estos periodos oscuros donde nada se podía cuestionar, por supuesto que es importante volver a cuestionar algunas cosas. Y en este nuevo cuestionamiento, en este nuevo ímpetu por volver a ver cómo estamos aprendiendo, en un primer diagnóstico, claro que nos dimos cuenta de que la verdad es que quizás no se aprendía mucho, no era tan relevante, probablemente era muy profundo, cosa que probablemente a todos nos gustaría de que todos aprendieran lo más profundo de una ciencia, como por ejemplo la química. Pero muchas veces las personas cuando no entienden por qué deben aprender algo, va a ser el triple de difícil aprender. Y si hay algo que tengo que aprenderlo y no sé para qué, termino por olvidar. Y es ahí donde probablemente este eje rector que Ciencias para la Ciudadanía marca como punto de inflexión nuevamente en este cambio, va a estar presente. Ahora, hay que entender de que estos cambios van a ser en el tiempo y que el rol de la asignatura, por supuesto que es importante en la sociedad. Y es ahí donde probablemente quienes ya estemos haciendo clase, o si es que alguno hace clase, o que si hace poco salió de una clase y ya la tuvo y vio lo que pasó, esta asignatura también tiene que ir aparejado, y dependiendo de quién lo vaya a aprender, de fenómenos del contexto. ¿Ya? Obviamente en una ciencia pura esto va a ser más complejo, ¿ya? Así que no le tengamos miedo a estudiar ese lado más puro, porque también el otro lado, que probablemente es para todo ciudadano, y aquí donde aparece Ciencias para la Ciudadanía, le viene a hacer un guiñito a este malestar que estaba en la sociedad. Es como, ya, ¿y para qué me sirve la ciencia? Muchas personas hasta el día de hoy se resisten a aprender ciencias. ¿Pero por qué? Si la ciencia es súper útil, pero si yo no veo el valor del aprendizaje, va a ser difícil hacer lo mismo. ¿Ya? Y es ahí donde nos encontramos con algunos discursos que la verdad es que probablemente a todos nos sacarían algunas ronchas en este minuto. Desde el horóscopo hasta ciertos rituales y creencias un poco extrañas, podrían generarnos muchos dilemas morales. No obstante, esa es una minoría, ¿ya? Es muy complejo que en educación
el 100% de los estudiantes aprendan el 100% de lo que uno quiere enseñar. Siempre hay un canal, siempre hay un factor. La educación como tal es multifactorial, ¿ya? Desde alguien que se levantó mal en la mañana puede ser un factor gatillante para no aprender lo que tuve que haber aprendido en esa clase. Y es aquí donde también se perfilan, por ejemplo, el ingreso de algunos actores al aula. Ahora, ¿qué actores pueden ser? Y probablemente más de algunos lo tienen en la mano, el teléfono. El teléfono como tal, cuando ingresa al aula, en un principio entró con un halo de rapidez. Es cierto que el teléfono concentramos muchas operaciones en solo un aparato, desde una calculadora, una agenda, más el teléfono, etc. Incluso algunos programas. Ahora, en la actualidad, estamos con la IA, es algo que va entrando, pero que el público que no sabe para qué sirve también tiene cierta resistencia. Es cierto que hay muchos que lo intentan ocupar de manera maliciosa para plagiar, evadir, etc. ¿Ya? Espero que no lo hagan ustedes. Pero también hay un porcentaje de la población que le tiene miedo. Ahora, cuando uno tiene miedo, usualmente uno tiene miedo cuando no sabe de qué se trata eso. Y ese también es un problema importante. Es decir, ¿en qué minuto yo voy a poder lograr que la tecnología que hoy tengo a mi disposición y que cada uno de ustedes también la tiene, me pueda servir a mí, pero para utilizarla con buenos fines? ¿Ya? Es decir, algo éticamente aprobable, probado, concreto y que sea ojalá lo más correcto posible. Ahora, es cierto, ahí ya tengo un juicio moral que estoy haciendo respecto del uso de la tecnología, pero como toda tecnología, esta tecnología tiene también una doble cara y nosotros esperamos usarlo para un buen fin. Pero entonces, si la tengo que usar para un buen fin, significa que tengo que ocuparlo. Y ahí es donde empezamos a ver este dilema de cómo la tecnología empezó a permear la educación. Y atendiendo a esta necesidad de yo entender la tecnología, es cierto de que el mundo docente al cual yo represento también tiene que despercudirse, quizás tiene que ser un poco más abierto en su mente. Y cuando hablo de apertura mental significa que yo soy capaz de escuchar ideas del otro, aunque no me guste, pero las puedo escuchar y probablemente le voy a dar una vuelta de tuerca, quizás lo voy a pensar, quizás lo voy a adoptar, quizás no, pero por lo menos tengo la opción para yo dar pie a que podría aprender algo nuevo. Y es ahí donde el sector docente, de repente hay muchos colegas que son muy buenos haciendo iniciativas, levantando proyectos, yendo a competencias, campamentos, en fin, una serie de actividades. También tengo un contraste, que es la parte docente que quizás le tiene miedo a la tecnología, que aprendió en papel, que, como recién hablábamos con Martín, probablemente eran las generaciones que aprendieron el agua, el aire, la minería, cosas que hoy no. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo logro hacer que un docente que está en plena formación, que está a cargo de muchos estudiantes, también pueda empaparse de ese conocimiento, saber y entender cómo funciona el contexto y además adecuarse a las ideas que los estudiantes, que cada vez vienen con conocimientos nuevos, también se logran reflejar en este conocimiento de la química? Y es ahí donde aparecen puntos sensibles, porque también tengo una corriente que involucra las modas, ¿ya? Probablemente, y en todos en algún minuto, jugamos el juego de moda, valga la redundancia. Ya, probablemente, no sé, alguno estará jugando Clash Royale, Clash of Clans, y probablemente alguien se pasó a la Play, y después instaló otro juego, y después apareció otro juego más nuevo, mejor, y todavía me da más puntaje, y probablemente tenga que ir a comprar igual, pero como es tan bueno, quizá lo haga. Hoy en día los estudiantes pueden hacer eso, y casi libremente. ¿Por qué? Porque también la pandemia nos demostró otra cosa. Ellos saben más tecnología incluso que yo. Manejan mejor las cuentas bancarias, manejan mejor instalar un sistema, si quiero resetear el teléfono lo puedo hacer, pero le digo al hijo o le digo al estudiante. Ellos son muy hábiles en eso. Por lo tanto, emplean una gran cantidad de tiempo en aprender a manejar tecnología. Pero ¿qué pasa si le hago manejar Excel, por ejemplo? Que probablemente es algo que nosotros todos hemos manejado. Rayos, ahí tengo problemas. Muy probablemente en productividad no somos lo mejor, pero armando y desarmando un dispositivo sí lo soy. Es decir, estoy hablando de algo que es súper concreto y que como es muy concreto, quienes están en edades menores lo pueden manipular fácilmente, ¿ya? Y también la libertad de poder manipularlo, armarlo y desarmarlo está presente hoy.
¿ya? Las condiciones económicas en nuestro país son muy distintas respecto de 10 años atrás o 20 años atrás, con pandemia incluido. Y bueno, la pandemia también aceleró estos cambios tecnológicos y es por eso mismo que ahora estoy enfocado en una cámara y hablándole a personas que hoy no están presentes físicamente acá, pero que sí están a la distancia. Es decir, cada vez la labor de educar y de hacer más significativo el rol de la química aquí se hace más complejo porque también los objetos son más complejos. ¿Cómo hago yo entender a una persona algo que no logra ver? El átomo, que probablemente sea la definición por excelencia para intentar estudiar química, es complejo de entender, pero aún así el sector docente, quien en todo su periodo de educación inicial fue capaz de aprender cosas, una vez que avanza el tiempo, también tiene que abrazar a estos nuevos tiempos, entenderlos y volver a depositarlos en la educación. Y ese fenómeno en particular todavía tiene ciertos vicios, a veces no es tan rápido, a algunos les cuesta más aprender y hay otros que no lo aprenden. Entonces, ante estos cambios y resistencias que tiene el modelo para sus estudiantes, para con sus docentes, ¿qué cambios nuevos voy a tener aquí? ¿Cuál va a ser el dilema que me va a marcar este punto de inflexión donde yo pueda hacer que las personas abracen más la química? Y ahí la pregunta queda abierta. Muchas gracias, muy completa la respuesta y la verdad es que los dos respondieron parte de la pregunta 2 y de la pregunta 3, así que ya respondieron de las preguntas que 2 y 3. Diría que solamente un par de minutitos como profundizando. Esto Camila respondió más la parte que tiene que ver con la 3, pero hay, digamos, para que ustedes se miren. En general, la pregunta segunda va asociada a qué oportunidades y desafíos. La pregunta, ¿tiene hoy una persona que debe aprender o deben ser aprendidos dentro de un curso de química a nivel escolar? Considerando cambios tecnológicos y ambientales. Ya parte tú, César, respondiste acá a esta pregunta, quedó muy claro, y la pregunta sería para Camila. Bueno, creo que la principal oportunidad que ofrece el aprendizaje de la química es poder comprender desde distintos niveles de representación la estructura de la materia. Y creo que desde esa perspectiva la química es una disciplina científica que permite hacer tránsitos como un puente entre los distintos fenómenos que se pueden estudiar en la naturaleza. Entonces, logrando una comprensión profunda o un aprendizaje profunda de estos distintos niveles de representación, al menos a nivel escolar, puedo acceder a una comprensión más compleja de fenómenos relacionados con el ambiente o la tecnología, como se preguntaba recién. En ese sentido, vuelvo al currículum escolar, que es mi área de expertise. En Ciencias para la Ciudadanía se tiene, de hecho, un módulo dirigido al ámbito tecnológico y también un módulo semestral dirigido al componente ambiental. Y si bien, como mencionaba adelante, no son módulos que están centrados o no tienen por corazón alguna disciplina en particular, el propósito de esta asignatura apunta a que los aprendizajes de la química de los años anteriores, así como de las otras disciplinas científicas, sean conocimientos conocimientos científicos basales, esenciales para poder entender estos fenómenos o comprender complejamente estos fenómenos. Y es desde ahí que vuelvo a lo que decía recién al principio, que la comprensión profunda de la materia y de fenómenos químicos en distintos niveles, ¿cierto? Es lo que permite, por ejemplo, entender fenómenos como el calentamiento global desde una perspectiva molecular, ¿no? Que no sería posible si no se tuviera todo este bagaje conceptual y del conocimiento científico que ofrece la química. O por otro lado, para seguir ejemplificando de una manera multidisciplinar, cómo el calentamiento global se puede entender desde el comportamiento ondulatorio, ¿cierto? Que serían los aportes de la física. Y así consecutivamente. Entonces diría que en relación a la pregunta, uno de los desafíos curriculares que tiene la asignatura de química, o el eje de química de primero básico a segundo medio, es, bueno, ya ofrece esta oportunidad que señalé, pero tiene por desafío el poder ser una enseñanza más situada, más contextualizada.
En los diagnósticos que actualmente tenemos visualizamos que los ejes de biología, principalmente, y en segundo lugar física, son los ejes que ofrecen más oportunidades de contextualización del aprendizaje. ¿Esto qué significa? Que lo que aprendemos en estas áreas las podemos asociar con nuestra vida cotidiana, con fenómenos con los que nos encontramos en la vida real o de manera cercana, que era lo que hace unos minutos atrás señalaba Víctor, ¿no? Química pareciera estar situada desde una perspectiva más abstracta, más tradicional de pronto, más académica, en términos comparativos con biología y física, y eso hace que muchas veces para el estudiantado resulte una disciplina ajena. ¿Para qué me sirve esto que estoy aprendiendo? Si no logro encantarme de estos conocimientos de la química, porque por sí solos son interesantes para mí, no encuentro otra manera de vincularla necesariamente con mi contexto diario. Y ese salto impacta, por supuesto, y reduce las oportunidades de desarrollar aprendizajes significativos en el estudiantado, que desde una perspectiva de la teoría del aprendizaje, ¿cierto?, es lo que actualmente consideramos aprendizaje profundo también, lo que perdura, ¿cierto?, en el tiempo. O sea, las grandes ideas que tengo sobre la ciencia después de haber pasado por una trayectoria escolar se anclan, ¿cierto?, en mi mente o en mis procesos cognitivos en la medida en que son significativos en relación a una realidad con la que yo me vinculo. Entonces, la enseñanza de la química a nivel curricular, diría que tiene este desafío en el currículum chileno actualmente. Y por otro lado, creo que otro desafío que tiene es hacer visibles estas oportunidades de articulación interdisciplinar, precisamente como los objetivos de aprendizaje actuales están muy enfocados en el conocimiento científico de la química específico, eh, hacen poco visible cómo yo puedo tender puentes de estos aprendizajes con la física o con la biología o con otras áreas del saber. Inclusive desde una perspectiva de la naturaleza de la ciencia, surgen las preguntas que, ¿qué pasa con el desarrollo histórico del conocimiento de la ciencia? ¿Qué pasa con el componente ético o sociológico de la química? ¿Cómo yo aprendiendo química o desarrollando tecnológicamente desde la química, por ejemplo la química industrial, puedo estar afectando otros ámbitos de la vida en sociedad desde una perspectiva de ciudadanía, ¿cierto? Y no solamente impactando, favoreciendo el desarrollo tecnológico. Esas son preguntas importantes que de pronto están cojas en la prescripción curricular actual y desde la mirada que tiene actualmente la unidad de currículum, ¿cierto? Se consideran necesarias de avanzar. No solamente por el valor que por sí misma pueden tener como oportunidades de aprendizaje, sino que también mejorar estos aspectos permitiría que el tránsito a la asignatura de ciencias para la ciudadanía sea más natural. Y esto es un nudo que actualmente tiene la prescripción curricular. Aprendemos física, biología y química de manera separada, fragmentada, de manera académica inclusive, hasta segundo medio, y luego de golpe los profesores se enfrentan con que tienen que persuadir a los estudiantes para entender por qué ahora estamos estudiando la ciencia de una manera tan distinta, por qué lo estamos estudiando de una manera ciudadana. Tal vez nos resulta muy interesante, pero me acostumbré a hacer 40 ejercicios de física para dar la primera prueba, ¿no? Me acostumbré a aprender algoritmos para resolver problemas. Me acostumbré a aprenderme una lista de conceptos o glosarios, ¿cierto? Cuando estaba en primero o segundo medio, etc. Pero ahora tengo que hacer proyectos para resolver problemas de la vida real o de mi comunidad, o para preguntarme cómo la ciencia se relaciona con el entorno. Ese giro de propósito que hay entre segundo y tercero medio diría que es uno de los problemas de trayectoria que en términos curriculares actualmente se tienen y que por supuesto que la química también puede aportar. Entonces, solo para cerrar, quisiera volver a Ciencias para la Ciudadanía y hacer ver cómo, por ejemplo, está presente la química en el módulo de salud desde toda la perspectiva nutricional, por ejemplo, o cuando podemos discutir o cotejar qué sucede con la medicina tradicional convencional con la medicina de pueblo originario, qué puntos en común tienen, cómo desde la ciencia podemos ver qué tan válidas son las recomendaciones médicas que ofrecen estas distintas corrientes. Bueno, la química tiene mucho que decir ahí, por ejemplo, entre muchas otras cosas más. Pero pareciera no ser tan visible para los docentes y para el estudiante, y creo que ahí hay harto trabajo que hacer en términos de desafío. Muchas gracias. César, no sé si quieres agregar sí, me quedo dando vuelta a un punto que dejaste ahí expuesto. Usualmente cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, Ciencias para la Ciudadanía, ya que lo sacamos al baile, lo seguiremos usando. Uno de los grandes motores que quizás ha tenido esta reforma que se vino a ejecutar ya en 2020, a pesar de que en 2020 empezó la pandemia,
Esto se tuvo que readecuar como uno pudiese, ¿ya? Y hay que ser súper claro y concreto con esto. La verdad es que ahí los profesores de Chile salieron jugando este partido cada uno por su lado. Algunos lo pudieron hacer, me incluyo, otros no pudieron hacerlo porque no sabían. ¿Ya? Me vuelvo a unir con el tema tecnológico que estaba permeando en la intervención anterior. Pero uno de los grandes temas que probablemente Ciencias para la Ciudadanía nos deja es que, como bien decía, ya no da lo mismo hacer 40 ejercicios de física, tampoco da lo mismo hacer otros 40 de química, sino que tengo que saber para qué me va a servir. ¿Ya? Y en ese fin último del ¿y para qué voy a usar esto? Es que viene a dialogar esta asignatura nueva. Probablemente el público más joven tuvo la asignatura en el colegio, no lo sé, espero que sí. Pero también hay una parte importante, es decir, como yo a su vez que voy madurando, también adopto ciertos roles en sociedad, pero con una mirada más científica. ¿Ya? La política, quizás por años y décadas, siempre se mantuvo al margen de eso que hacen los científicos, mirándolo con mucha distancia. Pero cuando después fueron los mismos políticos que estudiaron ciencia, lograron entender que esto sí servía. ¿Ya? Bueno, hay algunos que todavía no lo han hecho, pero esperemos que esto vaya mejorando en el tiempo porque la ciencia sabemos que es necesario y la tenemos que usar como sociedad. Y atendiendo a estos desafíos de cambios tecnológicos y ambientales, eh, probablemente el que más está dando luces no sé si auxilio, pero quizás dando más luces de estúdieme, entiéndame, es el plano ambiental. ¿Ya? El plano ambiental dentro del mundo escolar, hay algunos que probablemente es más importante, hay otros que está tomando relevancia como un tema emergente, y hay otros donde derechamente no existe esa cultura, así que el problema pasa por fuera. ¿Ya? Ojalá en lo posible esto fuera mucho más homogéneo y existiese algún grado de conciencia para eso, pero el tema ya llegó para quedarse. Hay fenómenos que están ocurriendo más seguido, más violentos, más extremos, y ahí es donde nosotros estamos tensionados. O sea, como desde la ciencia pura yo también puedo dialogar con eso, y aquí hay que hacer el ejercicio de imaginarse que le tengo que explicar esto a mi hermano chico. ¿Ya? Es decir, tengo que tomar algo que está aquí arriba, bajarlo un poco, pero que a donde lo deba bajar, mi interlocutor logre comprenderlo. ¿Ya? Hay muchas personas que logran ese cometido y la verdad es que probablemente ahí tenemos una dosis de esperanza importante. Pero también tengo que sistematizar esto a través del currículum, que es precisamente donde Ciencias para la Ciudadanía se logra encapsular, y a través de la química, a través de la biología, a través de la física, yo también puedo responder a ellos. ¿Ya? Así como el médico de repente tiene que evocar al equipo médico para solucionar un problema, tiene que llamar al general, tiene que llamar al especialista, tiene que llamar al de la anestesia, tiene que llamar a otro profesional que le dé otra opinión. Todos mirando el mismo objeto, estamos resolviendo problemas hoy. Y es por eso que la ciencia no se puede simplemente concentrar dentro de la pureza. Es cierto que para ser un experto en algo, debo pasar por el plano puro, pero no puede ser solo eso. ¿Ya? Y es ahí donde tengo que tener claridad respecto de que la ciencia como tal, que es importante y que ya lo reconocemos como importante, y que bien que esté eso en nuestra sociedad, porque se nota, también tengo que ir a este segundo paso, es decir, tengo que ir un poco más allá. ¿Cómo voy a hacer de que todos, ojalá sean lo más, no eruditos, pero quizás sepan bien cómo el ambiente está presente en nosotros y qué es más importante de lo que nosotros pensamos? ¿Ya? De repente el ambiente ya estábamos tan acostumbrados a que el flujo del río fuera regular, que la lluvia fuera regular, que las temperaturas fueran regulares, y ahora todo se está desregulando. ¿Qué hago ahora? Y en este ¿qué hago ahora? Es donde los fenómenos complejos son importantes de aprender. Ustedes desde su lado de ciencia pura tienen mucho que hacer, ¿ya? Pero nunca hay que olvidar de que también fuera de la facultad soy un ciudadano y que como ciudadano uno también tiene que aportar. Ahora, eso no nace de la nada, ¿ya? Son cosas que se deben inculcar, se aprenden con el tiempo y que con pequeños gestos esto se va formando. Pero es una labor que requiere tiempo y en ese tiempo estamos transitando.
la labor es muy dura, pero esperemos conseguirlo prontamente. Muchas gracias, muy clara la respuesta. Sí, ¿Es posible reaccionar? sí. Sí, es que señalaste varias cosas que me resultaron muy interesantes y quería complementarlas. Bueno, esto último que mencionabas de la ciencia pura estoy muy de acuerdo. Bueno, desde la discusión teórica sobre interdisciplinariedad se señala que no existe la interdisciplinariedad sin disciplinas. Entonces, el poder avanzar a estudiar fenómenos complejos de la realidad desde esta mirada interdisciplinar no es posible si primero no hay formación disciplinar fuerte. Y precisamente facultades como estas son facultades que en nuestro país forman especialistas en áreas como la química, que luego pueden tributar, ¿cierto?, a la atención de fenómenos complejos como el ambiental. Aquí me quiero detener especialmente porque con respecto a la educación ambiental hay un consenso generalizado, entendiendo todas las corrientes que hay, con que la problemática ambiental global es una cuestión interdisciplinar, inclusive transdisciplinar, ¿no? Entonces, si se desea profesionalmente en los roles que ustedes desempeñarán en sus vidas, aportar esta problemática, es necesario entenderlo que, desde mi visión, requiere dos cosas. Por un lado, una especialización disciplinar fuerte, ¿cierto?, que es lo que hacen acá, pero también una apertura de colaboración con otros profesionales y de complementación de las distintas áreas del saber y de las profesiones que existen. Porque estudiar o atender al problema ambiental solo desde la química no es suficiente para entenderlo en su complejidad. Entonces la invitación de lograr esta justa danza entre la especialización y la colaboración disciplinar es clave. Lo otro que quería relevar era la pregunta que señalabas delante sobre ¿para qué? ¿Para qué aprendemos ciencia? Desde Curriculum nosotros entendemos esto como el propósito del aprendizaje. ¿Cuál es el propósito de aprender ciencias naturales? ¿Cuál es el propósito de aprender ciencias para la ciudadanía? ¿Cuál es el propósito de estudiar química y farmacia? ¿Cuál es el propósito, etcétera, de cualquier carrera que ustedes estén desempeñando en este momento? Esa pregunta no es menor porque mirando ese horizonte de sentido es que nos posicionamos y tomamos un set de decisiones en nuestra formación. Por ejemplo, la finalidad actual o propósito que tiene Ciencias para la Ciudadanía actualmente es formar ciudadanos críticos que tomen decisiones en base a evidencias para transformar la realidad. O sea, tiene una mirada crítica de base. No queremos solamente que el estudiantado entienda el cambio climático, ni tampoco queremos que tome decisiones entendiendo el cambio climático, sino que queremos que tome decisiones para transformar la realidad sabiendo que existe el cambio climático. ¿Cómo yo en mi propio proyecto de vida puedo tomar prácticas diarias, cotidianas, distintas para resolver o responder a esta problemática global? A eso apunta la asignatura, ¿no? Y por eso la lógica de proyecto, del hacer, de la propuesta, de la resolución de problemas, hace un cambio totalmente. Por otro lado, si el propósito fuera comprender conocimientos de la ciencia para entender el mundo, bastaría con estudiar de pronto de una manera más académica el calentamiento global, ¿cierto? Y no sería necesaria esta lógica transformativa o de proyecto, etc. Entonces ahí, ¿por qué lo traigo a colación? Porque a propósito del desafío de articular la educación superior con la educación secundaria, creo que es necesaria una discusión política y profunda en ciencias sobre para qué queremos aprender ciencia. Y eso no significa que tiene que estar todo alineado, por supuesto que las finalidades de la universidad son distintas de la escuela, pero no por eso pueden haber coordinaciones o algunos puntos en común. Entonces, con esa última pregunta, quería anclarme ahí para hacer la invitación también a tener esa conversación que me parece clave. Gracias, yo creo que a eso apunta, digamos, esta primera pregunta. Muchas gracias. Mire, respecto a la última pregunta, yo no la voy a realizar porque básicamente estaba relacionada con el aprendizaje de las ciencias químicas, cómo el aprendizaje de las ciencias químicas contribuye al aprendizaje interdisciplinar y para la ciudadanía activa. Preguntas que ustedes han respondido muy bien, digamos, dentro de las dos primeras. Y también en honor al tiempo, yo creo que también acá quisiéramos hacer partícipe a todos los que vinieron, y yo creo que hay dudas, digamos, hay preguntas, por lo tanto yo abro ahora la sesión para las preguntas que ustedes quieran realizar. ¿Sí? Buenas tardes a todos y todas. Primero agradecer a quienes hicieron posible esta instancia, porque yo siento que tiene un valor mucho más potente del que uno puede ver a primera vista. Es muy importante que nosotros reflexionemos qué es lo que estamos haciendo desde nuestros diferentes roles y lo que nos convoca en una facultad como esta, ¿ya? Por lo tanto, es algo que uno tiene que hacer. Lo segundo, una pregunta bien breve,
estaba escuchando respecto al cambio curricular en 2019, cuando se transita hacia ciencias para la ciudadanía, y me hizo pleno sentido porque yo estudié antes que, por lo menos la enseñanza media, en el siglo XX. Y claro, lo percibía fragmentado, pensaba que era demasiada disciplina para algo que yo todavía no entendía para qué lo hacía. Quizás eso se tradujo que no aprendiera prácticamente nada, y lo voy a poner con el tiempo. Lo demás no lo aprendí. Sin embargo, en 2019 viene este cambio, pero también viene aparejado por una pandemia que produjo situaciones del todo excepcionales, ¿ya? Y que quizás no comprometen tanto lo curricular, aunque yo creo que sí, pero también el aspecto docente y el funcionamiento de los establecimientos educacionales fue claramente comprometido. La primera pregunta es fundamentalmente para Camila. Desde el Ministerio de Educación, ¿se ha podido mensurar, se ha podido medir el impacto que ha tenido este cambio? Porque a priori uno pensaría que no fue positivo. Pero aquí no se cercenó una educación científica del currículum, sino que hubo un cambio. Pasamos de una cosa a otra. Pasamos de lo que yo sufrí, lo digo con esa palabra, como una educación fragmentada, algo que no tuve la suerte de vivir, y algo contextualizado, situado, que conversa entre las disciplinas y que tiene una orientación, un propósito que, claro, que es para formar ciudadanos. Entonces, no sé si se ha medido cuán bien le hizo esto a los estudiantes que ingresan ahora a la universidad, tanto a las facultades de química, o ciencias sociales, etcétera. ¿Qué más les hizo? ¿Qué produjo? Yo creo que no podría haber sido todo malo. Tiene que tener un impacto positivo. O sea, si fue situado, es algo que no tuvimos en la generación anterior y tiene que haber sido más interesante. Esa es la primera pregunta. La segunda, en el caso de que quizás no haya funcionado tal como parece. Hay varias dimensiones, sobre todo la que yo tiendo a mirar es la docencia. ¿Cómo con profesores que se acostumbraron a trabajar bajo un currículo se hizo este cambio? Porque lo curricular no puede cambiar cosas, pero ¿cómo llega eso a la docencia escolar en enseñanza media? Esas dos preguntas. Gracias. Muchas gracias por las preguntas. Comparto la pregunta también. Es una pregunta que permanentemente nos hacemos y creo que varios docentes también estamos viendo este tránsito, experimentándolo y compartido. Bueno, desde el trabajo que hacemos en la unidad de currículum y evaluación, en términos estrictos, la unidad de monitoreo y seguimiento que está encargado de hacer las consultas, ¿cierto? Valoraciones, apreciaciones de los cambios curriculares, distintas decisiones que se toman, tiene por proyecto hacer un estudio sobre la implementación de ciencias para la ciudadanía, si no me equivoco, entre este y el siguiente año, porque es necesario dejar pasar algunos años, ¿cierto?, de implementación para poder luego recoger las apreciaciones. Así que desde ahí, digamos, todavía no contamos con un estudio, digamos, con datos, conclusiones generalizables a nivel nacional, como para poder responder a la pregunta de manera como total. No obstante, el año 2022, 2022-2023, la unidad pasó por el proceso de actualizar la priorización curricular. Y en ese proceso de actualización se levantaron distintas fuentes de información donde de todas maneras recibimos algunas luces o impresiones con respecto a la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía. En particular les puedo contar que se hicieron en ese entonces 48 diálogos con distintos actores del sistema educativo. Estoy hablando docentes, directivos, profesores diferenciales, profesores de educación de párvulo, distintos contextos específicos como contexto hospitalario, los rurales, del norte al sur de Chile. Y bueno, entre las conclusiones que se llegó, una de ellas fue la demanda de actualizar la priorización curricular, pero en relación a Ciencias para la Ciudadanía, fue interesante apreciar por un lado que suponía en términos de desarrollo continuo pedagógico un desafío tremendo. Los docentes, especialmente los de educación media, se sitúan desde una lógica académica. Yo soy experto en el conocimiento pedagógico del contenido en física, en química, en biología. Entonces ahí era muy común ver cómo las comunidades nos relataban que cuando llegó la asignatura de Ciencias para la Ciudadanía, la primera pregunta era, ¿qué profesor debe impartir o podría impartir esta asignatura? Y esa pregunta en el Consejo de Profesores con los directivos era una pregunta no menor. Y de todas maneras es interesante porque finalmente pareciera ser como ya el profesor de biología, que también suele tener la mención en ciencias naturales y de pronto puede tener una mirada un poco más integrada, pero no parecía ser suficiente. Entonces ya había una demanda muy importante sobre que el Centro de Perfeccionamiento Docente, el CPIP, ofreciera cursos de formación continua para los docentes para poder actualizar.
en este sentido. Y por otro lado también emergieron algunas apreciaciones como favorables valoraciones de la asignatura para el trabajo entre docentes. Por la lógica de proyecto, varios docentes señalaban que esta asignatura, con su lógica de proyecto, daba oportunidad de colaboración. O sea, para hacer este proyecto y, por ejemplo, analizar gráficos que tienen que ver con el comportamiento de la contaminación ambiental en el módulo de ambiente, trabajo con el colega de matemáticas. O cuando trabajo el módulo de tecnología y sociedad, puedo trabajarlo con el colega de filosofía, porque hay un componente ético, ¿cierto?, sobre el desarrollo tecnológico, y también con un profesor o profesora de tecnología, si es que el establecimiento lo tiene. Entonces, desde ahí fue bien valorado esas oportunidades de trabajo colaborativo. Esto junto con que, como hubo una reducción de objetivos de aprendizaje basales, ¿cierto?, una priorización, daba más espacio a la gestión curricular. Ya no estoy agobiado por esta lista interminable de objetivos de aprendizaje que tengo que lograr en el año, y por tanto puedo ofrecer experiencias pedagógicas más complejas, con más tiempo, que dediquen más profundidad a ciertos conceptos, nos podemos detener más, etc. Y eso era bien valorado por los docentes. De todas maneras, tenemos pendiente el estudio de implementación de la asignatura como para tener, digamos, resultados más determinantes. Estas son apreciaciones de algunos diálogos que tuvimos. Pero eso es lo que puedo contar por el momento. Y sobre la formación docente, que era la segunda pregunta, diría que un nudo importante con Ciencias para la Ciudadanía es que, como coincidió con el periodo de pandemia, se frustró toda la agenda de apropiación curricular. En términos legislativos, la Ley General de Educación, entre otras, nos pide que con los cambios curriculares se tienen que hacer procesos de apropiación curricular por parte de los docentes y de las comunidades educativas. Entonces, la unidad de currículum tiene esa responsabilidad. Pero con la pérdida de instancias presenciales, esas oportunidades se redujeron bastante. Entonces diría que esa es otra variable más que impactó en la débil apropiación curricular o, digamos, las angustias profesionales que emergieron cuando se hizo el tránsito curricular a esa asignatura en particular. ¿Una pregunta? Ah, no, primero tengo una pregunta para cada uno, pero ¿tú tienes pregunta también? Sí, solo como un comentario. Sí. Buenas. Yo soy química farmacéutica de formación, no soy pedagogo, trabajo más en el área profesional de la facultad. Entonces, como que para nosotros es interesante esto de entender que es ciencia para la sociedad, como lo entiende en el fondo la formación de enseñanza media. ¿Por qué? Porque nosotros, no sé si Lorena está ahí como de acuerdo, como que de un tiempo a esta parte sentimos que desde la universidad, desde la facultad propiamente tal, como que no hemos tenido que hacer cargo de un quinto medio. Y eso es complejo porque en el fondo nosotros, los que somos más antiguitos, de otro tipo de formación, veníamos con una fortaleza que la facultad no nos daba y nos hacía partir desde no precisamente ser. Por mencionar algo, no sé, como con la nomenclatura en química, con ese conocimiento basal, listo, y entramos y partíamos corriendo, ¿me entendí? Desde hace un tiempo, los profesores que estamos más involucrados en la formación profesional sentimos que el estudiante, si bien encuentro que es súper lindo esto, porque en el fondo es entender la ciencia de manera más global, cuando llega aquí y nos tenemos que hacer cargo de alguien que no puede salir corriendo, porque no viene muchas veces ni caminando. Entonces encuentro súper bonita esa buena idea que mencionabas tú, Camila, de que en algún minuto tiene que conversar como la enseñanza media con la enseñanza superior, porque este cambio nosotros nos venimos a enterar in situ. No sé si como que sí, no, sí. Lo hemos conversado mucho, que en el fondo que es nos vamos a hacer cargo del quinto medio o vamos a tener que hacer que los chiquillos entren en enero para tener enero y febrero y enseñarles los 50 ejercicios de física que mencionaba el profesor, o podemos partir en marzo y hacerlos correr de alguna otra manera, no sé, o pasar una muleta, que hasta el minuto ha sido lo que ha ocurrido, que es pasar una muleta, para que los estudiantes
hay varios que no se asusten, pero en el fondo van a ir con una muleta y rápidamente se les va a sacar la muleta y van a tener que correr, ¿no? Ese es un poco el comentario, que quizás pudiésemos lograr esa conversación. Sí, justamente qué bueno que tú interviniste primero, porque tengo una pregunta para cada uno. La primera pregunta es para Camila, que está relacionada con, dentro de la unidad curricular del Ministerio de Educación, ¿ustedes tienen un nexo, hay vinculación con las universidades? Porque lo que uno ve es, uno es el currículum de la enseñanza media. Otro es, cada uno, yo no estoy hablando de esta universidad, digo, de todas. Llegan los estudiantes preparados de alguna manera, tal cual ustedes lo dijeron muy bien. Pero nosotros tenemos que hacernos cargo de esa preparación y estamos en el problema, ¿qué hacemos? Porque queremos, digamos, mejorar. ¿Existe realmente una vinculación para poder entrar en conversación con la unidad curricular del Ministerio de Educación? Pero esa es la pregunta para César es, ¿cuál es el interés que ustedes realmente ven de los estudiantes de enseñanza media por la química? Y también lo pregunto porque a nivel nacional, pasó en la universidad y pasó también a nivel nacional, la pedagogía en química y biología para enseñanza media no llenaron vacantes. Y cada vez vamos a tener menos profesionales asociados a pedagogías para química y biología en la enseñanza media. Esos son. Sí, una pregunta en el fondo. Ya. Sí. ¿Te levanto la mano? Así era, dado eso, yo viví el proceso de sacar esa nueva materia, que es para la ciudadanía, y mi primera pregunta era, ¿qué voy a hacer para la nueva revisión de los estudios locales? Porque aplicarme una herramienta como la aplicación de pasar una herramienta como la química, que me enseñaba justamente para esa prueba, es una barrera gigante para poder entrar a las universidades. Necesitaba tener algún modo para aprender esos mismos 40 ejercicios que usted mencionaba. Necesito un método yo para aprenderlo. Entonces, yo tuve que crearme un método por mí mismo para aprenderlo, quizás pagando un preu o yendo a un programa, pero aún así era un costo adicional y costo que no tiene contemplado originalmente debido a este cambio. Por ejemplo, el colegio llegó de forma repentina, se me avisó. Y de repente no tenía ni química ni física, solamente biología. Entonces, mi primera pregunta fue, mi mayor presentación fue, ¿qué voy a hacer yo ahora sin química ni física para esta prueba opcional que voy a dar yo, para toda la carrera que yo quiero? Yo quería apoyar a mi compañero que comentaba más o menos lo mismo, porque, claro, estaba esta clase que es muy interesante, pero quería preguntar cómo esta clase logra crear interés por ella misma y cómo nos va a apoyar a solventar esta gran preocupación que es entrar a la universidad. O sea, yo claramente quiero que esta clase sea un apoyo para los estudiantes, pero ¿cómo lo van a hacer? Ya sea desarrollando un pensamiento crítico, creando conexiones entre biología, química y física, o analizando gráficos. ¿Cómo es que esta clase nos aporta para dar la prueba? Que al final es la gran preocupación entre tercero y cuarto medio, que estando si no más llevó a cerrar. Sí. Y yo también pasé por el proceso de la ciencia hacia ciencia para la ciudadanía y dejé de tener las tres ciencias como el primero, segundo medio, y cuando tuve que dar la prueba, tuve que aprender un montón de materia que puede pasar de 22 años, muchísimo. Y no sé, va a haber algún proceso, como decía aquí, para poder facilitar eso también, porque si uno quiere aprender cómo se aplica la ciencia en la sociedad, uno también quiere tener los conocimientos necesarios para poder trabajar bien. Y no tener que estar pagando un universitario para que me pasen la materia que me deberían pasar en el colegio. Sí. Y tenemos como 5 minutos porque estamos un poquito pasado el tiempo, pero partí un poquito tarde y tenemos afuera también un Cocalí para... Tenemos un comentario, lo puedo leer y después darles la... Claro, y ahí digamos ya, y después damos unos minutitos, yo creo que tenemos unos 5 o 10 minutitos, porque sé que están ahí todos ahí como entre almuerzo, ganas, saltar, hacer las cosas, ir a clase, uno. Entonces, a las 2. Gabriela, la profesora de Venezuela, dice que realiza las reflexiones y comenta sobre la relación entre
ciencia de sociedad en su área de trabajo, que son los productos naturales, desde el punto de vista de química farmacológica. De los saberes ancestrales y el conocimiento pluridicionario respecto a las plantas medicinales ha sido gran motivación para validar científicamente estos conocimientos e investigar plantas. O sea, aparte del trabajo de la profesora, una de nuestras profesoras de productos naturales, es hacer ese link entre el conocimiento ancestral, convertirlo en conocimiento científico natural occidental, digamos así. Entonces, hay un trabajo, una conexión, que quizás ese curso me incentiva o puede permitir esa conversación que pasa hoy en la Universidad de Chile. Muchos conocemos las plantas medicinales por nuestros padres, abuelos y nuestras líneas de información, conocer ese conocimiento que es muy valioso e importante, y parte de ser consciente de esa sensibilidad pasa un poco quizá por ese link que han mencionado ustedes. Eso es lo que comenta Gabriela. Muchas gracias, Gabriela. Y démosle para que puedan comentar y cerrar las distintas impresiones, comentarios y preguntas que han salido en este último round. Bien, comienzo. Ya. Entiendo perfectamente la inquietud que tienen respecto de este interés por la clase, pero también quiero química, quiero física, quiero biología. ¿Ya? Y de hecho, recién lo he conversado con Martín. Aquí falta repensar algo. La jornada escolar completa se hizo pensando en que la clase no fuera tan extensa, que el número de horas lograra satisfacer todas las alternativas posibles, tanto en lenguaje, matemáticas, ciencias, historia, etc. Pero ahí falta volver a repensar esto porque la estructura bajo la cual se hizo no estaba contemplando ciencias para la ciudadanía, ¿ya? No obstante, la asignatura llegó precisamente porque el estudiar tanta ciencia pura tampoco me dejó llegar al otro lado. Es decir, a la aplicación, a entender el contexto, el cómo esto me va a servir en sociedad. Es cierto, es válido que haya ingresado, probablemente algunos lo adoptaron, pero aquí va a ser necesario aplicar algún nuevo criterio para lograr de que ciencias tenga un espacio un poco más grande dentro del horario. Ahora, no es cosa de cortar una asignatura y simplemente eso. No es tan así. Entonces hay que volver a repensar qué es lo medular, cuáles son los aprendizajes mínimos para entender esto, y de alguna manera se le tiene que dar algún espacio. Ahora, conforme Ciencias para la Ciudadanía ingresa en el currículo, también está toda la paleta de nuevas asignaturas de profundización, que en cierto modo probablemente me ayuden a entender, por ejemplo, más ciencia. La paleta en total debe tener aproximadamente 27 alternativas, pero depende de cada colegio cuántas da. Y probablemente ahí, en ese juego de decidir cuántas se deben dar, algunos establecimientos acortaron mucho su paleta y hay otros que lograron agrandarla un poco más. ¿Ya? Desconozco cuál habrá sido tu caso en particular, pero ese comentario me ha llegado de varios estudiantes precisamente porque está este problema. Es como en el colegio de al lado tienen 21, aquí hay 5. Entonces, ¿cómo logro homogeneizar esto? Y esta pregunta va a quedar abierta porque todavía no se logra responder. Pero, y aquí vuelvo a citar el currículum, hay que moldearlo de alguna manera para hacerle un guiño a este cambio estructural que no es menor. Y para allá probablemente apunten algunas políticas que se están viendo hoy. Eso. Complemento, voy a tratar de pasar rápido por cada una de las preguntas, porque veo que no nos queda mucho tiempo. En primer lugar, quiero señalar que comprendo absolutamente la inquietud y la comparto también. Finalmente, el hacer cambios tan sustanciales como estos son cambios estructurales, y esos cambios estructurales tienen una seguidilla de consecuencias, ¿cierto?, en distintos espacios sobre los hábitos que teníamos anteriormente. Diría que hay una tradición de estudiar para la prueba XPCU, PTU, PAE, ¿cierto?, en tercero y cuarto medio, y esa tradición de visualizar la preparación de la prueba en esos años choca, ¿cierto?, directamente con una asignatura que no tiene por finalidad preparar esa prueba. Entonces, en ese sentido, creo que tienen razón las personas que han intervenido cuando señalan y hacen ese diagnóstico, porque efectivamente es así. Ahora, en relación a este nudo, sí quiero señalar algunas informaciones que son importantes, que actualmente la PAES no evalúa contenidos científicos de tercero y cuarto medio, y de hecho evalúa solo contenidos de séptimo básico a segundo medio. Así que en teoría, si se tuvo la asignatura de química física,
biología en esos cursos, ciencias naturales, en teoría el estudiante tuvo que haber tenido la oportunidad de aprender esos aprendizajes para luego dar la PAES. Esto lo puedo decir con conocimiento de causa porque la unidad de currículum de evaluación revisa el alineamiento curricular de los temarios de DEMRE. Por tanto, nosotros no permitimos la incorporación de conocimientos que no respondan al currículum vigente y particularmente a sus cursos. De hecho, también sucedió con la priorización curricular. Entonces, ahí, tal vez, si yo tuviera que aconsejar algo como docente, y aquí me posiciono como docente pensando en los cursos que tuve, es que creo que es necesario anticipar la formación o la preparación a la prueba del ingreso a la educación superior desde años anteriores. Visualizar desde antes del estudiantado que lo que yo estoy aprendiendo en séptimo o octavo básico no da lo mismo, ni en primero ni en segundo medio, que es muchas veces lo que uno visualiza cuando es profesor jefe. No pesco la clase y en tercero y cuarto medio me pongo el día para la prueba. Y cuando eso sucede, claro, hemos olvidado mucho de lo que hemos aprendido. Creo que otra alternativa curricular que tienen los establecimientos, y pensando en tal vez qué le diría a colegas míos o a la comunidad en la que estaría situada, es poder hacer un mejor uso del plan de estudio. Como mencionabas hace un rato, el plan de estudio tiene horas de libre disposición y hay varios establecimientos educacionales que destinan esas horas para preparar la prueba. Y creo que pensando sobre todo en el sistema público, esa sería una práctica interesante para atender casos como la de la compañera de allá, que te conozco tu nombre, ¿cierto?, que necesitó preparar, o el compañero de acá, que necesitó preparar la prueba en tercero y cuarto medio porque por ese motivo no logró desarrollar los aprendizajes esperados de séptimo segundo de manera satisfactoria. Creo que esa puede ser otra salida más, pero en definitiva pienso que es clave no abandonar este giro de ciencias para la ciudadanía. Personalmente me posiciono favorablemente por lo que eso supone para nosotros como desarrollo de sociedad, y creo que por otro lado es importante ir pensando cómo podemos ir adaptándonos, tanto en la escuela como en las universidades, para prepararnos o formarnos de una manera distinta a la que históricamente estuvimos acostumbrados a formarnos, ¿cierto? Igual me extendí, lo siento. Y sobre ciencias para la ciudadanía, ¿cómo tributa el ingreso a la educación superior? Yo creo que una palabra, habilidades científicas. Yo creo que toda persona que se especializa en ciencias no solo aprende conocimientos duros sobre la ciencia, en este caso sobre la química, sino que aprende una manera de pensar y entender el mundo. Y esa manera en que analizamos, pensamos en variables, formulamos hipótesis, hacemos preguntas, planificamos, corroboramos, ¿cierto?, evaluamos si la información es válida o no, ¿cierto?, son habilidades de pensamiento científico que son trabajadas tanto en ciencias para la ciudadanía y que desde mi visión son parte de cualquier formación profesional en ciencias. Entonces, si en algo aporta, creo que en eso lo hace. Y entiendo que la PAES actualmente ha transitado a la elaboración de ítems que evalúan habilidades científicas y no conocimiento científico. Entonces, desde ahí creo que también es importante tenerlo. Y sobre la articulación con universidades, estoy muy de acuerdo con la inquietud, creo que es un nudo que está pendiente. La unidad de currículum tiene la responsabilidad de articularse con distintos actores de la sociedad, por lo que creo que es necesario seguir fortaleciendo esos lazos y trabajando en eso. Entiendo que no ha habido alguna iniciativa, pero de pronto puede ser insuficiente. Muchas gracias. Primero, me gustaría pedir un aplauso para nuestro panel y muchísimas gracias por esta fascinante conversación. Creo que algo que nos podemos dar cuenta es que la importancia de los distintos actores, incluyendo nuestros estudiantes que vienen, que cuentan estas historias de cómo fue ahora su tránsito para llegar acá y poder empezar como a estudiar el tema con la PAES, las transiciones, el haber vivido estas ciencias para la ciudadanía y también los cambios que vienen desde su época escolar y cómo eso se relaciona con lo que mencionaba Karina, de cómo nos hacemos cargo y con qué desafíos tenemos nosotros, entendiendo un estudiante que viene con otro set de habilidades científicas, que quizás no son tantos en ejercicios, pero sí son otras habilidades para resolver problemas que nos desafían también como comunidad a pensar cómo empezamos a formar los profesionales que tenemos aquí. Agradecer también a todos por quedarse y invitarlos. Tenemos unos juguitos y unos sándwiches para este break y vamos a tener una charla corta, una lightning talk, unos 20-30 minutos más acá mismo, y a las 2:30 para profesores e investigadores tenemos un workshop de investigación en docencia universitaria que vamos a tener un rato más. Pero muchísimas gracias a todos, les invitamos a este café y nos estamos viendo los que sigan participando en el resto y a los que tienen clase más rato, de hecho, la clase y en esta primera semana. Muchas gracias a todos y a todas por venir.